Desde Noticias Trabajo nos hemos desplazado hasta la subdelegación del Gobierno en Almería para tratar temas de actualidad como es la huelga de agricultores o la tasa de desempleo juvenil. Hoy con nosotros está el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín. Muchísimas gracias por acogernos. Vosotras, encantado de estar aquí y recibiros. A ver, en primer lugar me encantaría tratar ya temas de actualidad desde el principio, porque recientemente en el puerto de Almería ha habido hasta altercado un poco con la huelga de agricultores. ¿Realmente qué es la situación o cuál es la situación que está pasando en Almería? Bueno, la agricultura almeriense, especialmente la agricultura bajo plástico, es una agricultura que tiene poca comparación con el resto del país, podemos decir, incluso de Europa, y somos punteros a nivel mundial, como todos saben, ¿no? Las preocupaciones de nuestro sector productivo principal, evidentemente, tienen que ser atendidas, tienen que ser escuchadas, pero no se pueden meter dentro del mismo saco que el resto del sector productivo agrario, el sector primario a nivel nacional. Aquí tiene unas reivindicaciones muy concretas, que evidentemente desde el Gobierno de España, a nivel nacional y por supuesto también aquí a nivel local, siempre estamos dispuestos no solo a escucharlos, sino también a entender cuál es la petición, porque algunas de las reivindicaciones evidentemente tienen muchísima lógica, son muy justificadas y ante todo tienen que ser escuchados, que es lo que quiere el sector, que la Administración, cada uno dentro de nuestras competencias, los escuchemos. Y lo que esperan también es rigurosidad en nuestras respuestas, ¿verdad? No quieren oír cantos de sirena o no quieren escuchar que les vayamos a decir absolutamente sí a todo. Evidentemente hay que escucharlo, hay que entenderlo y hay que ver cuáles son los planteamientos. Algunas de las soluciones, evidentemente, exceden las competencias nacionales. Sabemos que estamos dentro del marco de la Unión Europea y mucha normativa de ámbito comunitario, pues evidentemente afecta directamente en el día a día de la producción y, por supuesto, también de las exportaciones y de las importaciones. Otras, evidentemente, son competencias y las asumimos desde el ámbito nacional, el ámbito estatal, y, como no, olvidar pues las competencias que tienen las comunidades autónomas, en este caso la Junta de Andalucía. Yo creo que entre todos se puede ver cuáles son aquellas cuestiones que se deben de tener en cuenta para seguir avanzando y seguir poniendo el acento en aquellas cuestiones que se pueden ir resolviendo. Por ejemplo, por nuestra parte, evidentemente, y así lo hemos trasladado a nivel europeo, el ministro Planas fue el primero que puso en pie la necesidad de implantar las cláusulas espejo, ¿verdad? Es decir, no es justo que las importaciones de terceros países de productos agrícolas no tengan los mismos requisitos, no se les exijan los mismos requisitos que nosotros exigimos aquí. En eso vamos a seguir trabajando. Mayores controles desde los puntos de control fronterizos. Evidentemente estamos haciendo un esfuerzo importantísimo desde la Administración estatal. Y en esa línea vamos a seguir trabajando. Ayer, evidentemente, fue un momento en el que se pusieron de manifiesto aquellas reivindicaciones principales por parte de las organizaciones agrarias y, pues se hizo según todo lo que estaba previsto, se nos había comunicado, evidentemente, y, se llevó a cabo sin mayores incidencias. Sí que es cierto que en algún momento, hubo un momento de tensión y demás, y las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues tomaron algunas decisiones, pero entendemos que todo fue proporcionado y finalizaron sin mayores consecuencias. Y aquí en Almería, precisamente, ¿cómo es la relación con las principales asociaciones que han convocado estas concentraciones con la SAJA, con COAG, con UPA? Sí, por nuestra parte, evidentemente, muy cordial, muy fluido, ¿verdad? Tanto con Andrés, con Dori y con Paqui, que son los principales responsables aquí en la provincia. Nuestra relación es fantástica en muchos sentidos, ¿no? Evidentemente, en el día a día. Y, por supuesto, en otros ámbitos, como por ejemplo dentro de la mesa del agua, con la que me reúno habitualmente para valorar la situación de ese recurso fundamental para nuestra agricultura, para el presente y para el futuro, pues también están ahí las organizaciones agrarias y somos parte evidentemente, forman parte de la interlocución social necesaria y por nuestra parte saben perfectamente que tienen abiertas las puertas de esta casa para todas aquellas cuestiones en las que se pueda seguir avanzando. Otro tema que a mí me gustaría hablar es porque
Has mencionado al ministro Planas y todas esas reuniones que es verdad que está teniendo con esas asociaciones, pero ¿cree que desde el Gobierno central se deberían haber tomado medidas, a lo mejor un poco antes, a no llegar a esta situación? Las administraciones públicas, los poderes públicos, tenemos que servir con objetividad los intereses generales. Es cierto que los intereses en cada momento y cuáles son las cuestiones principales, fundamentales, pues muchas veces, muchas de las medidas, muchos de los movimientos, muchos de los cambios normativos que se han producido a lo largo de la historia han venido porque la sociedad lo ha ido reivindicando, evidentemente. Estamos, como digo, para servir a la sociedad, los poderes públicos. Si la sociedad, si los agricultores, si la agricultura entiende que el camino debe de ser otro, pues los responsables públicos tenemos la obligación, el deber, como decía anteriormente, de escucharlos y de analizar aquellas cuestiones que, evidentemente, por el bien común, por el interés general que estamos obligados a servir, pues deben de ser puestos en consideración. Siempre intentamos ir por delante, intentamos innovar, intentamos tomar medidas como, por ejemplo, la reforma de la ley de la cadena alimentaria, cuando se planteó una de las reivindicaciones principales, los agricultores en ningún sitio, nadie quiere trabajar para no obtener un beneficio, nadie quiere producir, ningún agricultor, ningún ganadero quiere producir para no poder recuperar el importe al menos y tener una ganancia para poder sacar adelante a su familia. Evidentemente son medidas que se han ido tomando y que queremos seguir tomando pues de la mano, evidentemente, de ese diálogo, de ese consenso y de esa escucha activa por parte del Gobierno de España, en este caso, en el ámbito de nuestras competencias. Tenemos que reiterar que hay competencias que nos exceden porque son europeas y otras en las que no podemos entrar porque son de la comunidad autónoma, pero en el ámbito que nos compete, por supuesto que estamos dispuestos y vamos a seguir trabajando. Creo que lo saben perfectamente las organizaciones agrarias y en ese sentido vamos a seguir de la mano. Un aspecto muy relevante, o por lo menos lo que se ha podido observar más en medio en estos días, es la cantidad de mujeres agricultoras que también han acudido a esas protestas. ¿Podría hacerme como un perfil de cómo es la agricultura aquí en Almería? Bueno, la agricultura en Almería, realmente las personas que hemos vivido esto desde la cuna, como quien dice, ¿verdad? Hemos visto a nuestras madres, a nuestras abuelas sacar adelante, bueno, pues no solo las tareas del hogar. Ahora estamos en el entorno del 8 de marzo, ¿verdad? Cuánto se ha avanzado en igualdad entre la mujer y el hombre, pero cuánto nos queda, ¿verdad?, todavía que conseguir. Bueno, pues en esos inicios de la agricultura que hoy conocemos, del principal tejido productivo aquí, que es la agricultura bajo plástico, bueno, pues la mujer ha tenido una labor fundamental, ¿verdad? Ha sido mano y cabeza, ¿verdad?, en sacar adelante y en lo que hoy tenemos, ¿no? Yo creo que ese homenaje, ese reconocimiento debe de estar por delante. La agricultura hoy en día también hay que tener en cuenta no solo la producción agrícola, sino también el manipulado y el trabajo en las comercializadoras, ¿verdad? Los distintos los almacenes, las cooperativas en las que buena parte de la mano de obra es femenina, ¿verdad? Tiene una importancia fundamental. Yo creo que precisamente por eso, por esa característica especial de nuestra agricultura, han tenido un impacto muy positivo determinadas medidas del Gobierno de España en esta legislatura, en la legislatura pasada. Medidas como, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional. Que duda cabe, todos somos conscientes que tanto los jóvenes como las mujeres son los principales beneficiados por la subida del salario mínimo interprofesional. En la provincia de Almería, según los datos de los sindicatos de trabajadores, ronda los 150.000, 160.000 las personas que se han visto beneficiadas por la subida del salario mínimo interprofesional, que tenemos que recordar que desde el año 2018 hasta ahora ha subido un 54%, estando ya en más de 1.100 euros al mes. Esa es una de las medidas. Otra de las medidas es el beneficio que ha supuesto también la reforma laboral en cuanto al incremento de los contratos indefinidos. Hemos pasado de que prácticamente la provincia de Almería hace apenas 3 años
1 de cada 10 contratos que se firmaba tenía carácter indefinido, y ahora mismo estamos en unos datos que nos sitúan por encima de la media nacional. Es decir, 53-54% de los contratos que se suscriben a día de hoy en la provincia de Almería son indefinidos, pero precisamente por eso, porque la característica de la agricultura, del principal sector productivo en nuestra provincia, ha hecho que estemos en esos niveles, por encima de la media andaluza y por encima de la media nacional. No puedo dejar la actualidad para pasar a otros temas de empleo que también me gustaría tratar, sin hablar de algo tan candente como es la aparición de narcolanchas en las playas de Almería. Entonces sí que me gustaría, porque eso sí es verdad que es competencia ya de subdelegación del Gobierno, qué medidas de protección a la Guardia Civil se van a tomar o se están tomando para ver cómo se puede solventar esta situación. Sí, bueno, ahí la verdad es que antes comentabas que si a veces la Administración, lo comentaba yo mismo, ¿verdad? Las administraciones vamos por detrás tomando medidas. En este caso, a pesar de que pueda parecer contradictorio, creo que es justamente al revés. El Gobierno de España está tomando medidas proactivas desde hace ya años, precisamente en previsión de esto. Todos sabemos que en la zona del campo de Gibraltar en Cádiz el tráfico de drogas pues, durante muchos años ha tenido un gran impacto, y también el tráfico de seres humanos. Precisamente ahí se estableció un plan especial de lucha contra la criminalidad, este tipo de criminalidad en el campo de Gibraltar. Bien, hace ya tres años, desde el Gobierno de España, se tomaron medidas para extender ese plan a otras provincias en las que preveía el Gobierno que se podía extender también este tipo de criminalidad, entre otras provincias también Almería. ¿En qué se traduce ese plan especial? Pues en primer lugar en que por primera vez en la historia la provincia de Almería está incluida dentro de un plan específico de lucha contra este tipo de delincuencia, con una dotación específica que para este año son 19,5 millones para medios personales y 17 millones para medios materiales. Durante todos estos años se han ido incrementando los medios materiales, medios de seguimiento, medios de vigilancia. Se ha incrementado la plantilla de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que tenemos que recordar que actualmente está en máximos históricos. Nunca ha habido tal cantidad de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional como hay ahora mismo. 280 más que hace apenas 5 años. Esas son medidas reales. Sí que es cierto que la delincuencia y la criminalidad va buscando sus caminos, y estamos observando desde hace algunas fechas, estamos viendo desde hace algunos meses, en el que el tráfico irregular de seres humanos, de inmigrantes, estaba cambiando, y que se usaba este tipo de embarcaciones, Go Fast, o narcolanchas que se está denominando todo el mundo, para transportar a los seres humanos. Venimos trabajando y haciendo un seguimiento específico para luchar no solo contra la acción concreta, sino contra la logística que opera alrededor de todo esto. La presión está, el hostigamiento por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad está, lo que vemos y lo que no vemos. La estrategia, evidentemente, pues yo no voy a desvelarla, pero se está siguiendo una estrategia en la que no se lucha exclusivamente con los medios que vemos aquí, a nivel de calle, con la Guardia Civil, con los efectivos de Guardia Civil que hay aquí o de Policía Nacional, sino que hay otros efectivos a nivel superior en los que se desplazan puntualmente medios materiales, medios personales, para luchar específicamente contra esa acción específica de delincuencia y contra toda la logística que está alrededor. Y en ese camino vamos a seguir trabajando. Sí que es cierto que llama la atención y hemos visto cómo algunas de estas embarcaciones se protegían del temporal en determinadas zonas del litoral y que era visible. Evidentemente, esa acción estamos trabajando pues, para intentar, evidentemente, acotarla, atajarla y acabar con esta actividad delictiva, no ya en sí que se vean las embarcaciones, sino la actividad que hacen esas embarcaciones. En ese sentido vamos a seguir trabajando, y yo lo que le quiero trasladar a la sociedad es un mensaje de confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que saben cómo trabajar, que disponen de medios,
personales y materiales, como he dicho anteriormente. Y en esa línea vamos a seguir trabajando pues, para garantizar, para lo que estamos, que es para garantizar la seguridad ciudadana y evitar el crimen. Bueno, ahora ya sí nos vamos a centrar más en temas puramente de empleo y me gustaría que me hicieran un análisis o otro perfil, como te voy pidiendo en esta entrevista, de... Es verdad que Andalucía siempre se ha despuntado por tener una tasa de desempleo juvenil bastante alta, pero parece como que Almería rompe un poco esa norma. ¿Eso es cierto? Bueno, los datos que ahora mismo tenemos de desempleo a nivel general, y ahora descendemos al desempleo juvenil. Los datos que tenemos de desempleo en este mes pasado, es decir, los datos que tenemos, que son los de febrero, nos hablan de que en la provincia de Almería hay 51.500 personas desempleadas. Es la cifra más baja desde el año 2008. Es decir, tendríamos que retrotraernos muchísimos años atrás y unas circunstancias totalmente distintas a las actuales. Además, tenemos que tener en cuenta también que dentro de esas 51.000 personas, prácticamente el 9-10% son menores de 25 años. Es decir, son unas cifras relativamente bajas. Sí que es cierto que tenemos que seguir luchando para evitar o trabajar específicamente en el sector o en el colectivo de personas desempleadas que buscan por primera vez empleo, es decir, personas que no tenían un empleo anterior, porque precisamente la mayoría son jóvenes. Bueno, se está trabajando, se está implementando, se están dando pasos pues para fomentar la contratación juvenil y contratación con carácter indefinido, como decía anteriormente, ¿no? Es decir, que nuestros jóvenes tengan esas oportunidades laborales que sin duda en la provincia de Almería, pues por las circunstancias, por nuestro sector productivo, es distinto a otras regiones, a otras zonas, incluso de Andalucía, y bueno, y son medidas que esperemos que tengan bueno, pues resultados para que los jóvenes tengan empleo. Y no solo que tengan empleo, sino que tengan un empleo de calidad, de carácter indefinido, como hemos dicho anteriormente, 1 de cada 2 contratos que se firman en Almería tienen carácter indefinido, y además con unas condiciones retributivas que garanticen que el trabajo, no solo tengas trabajo, sino que te permita también una remuneración que te permita pues emanciparte y tener una salida personal y poder formar tu proyecto de vida. En esa línea pues vamos a seguir trabajando. Sí que es cierto que la provincia de Almería, a diferencia de otras zonas, es una provincia joven, es una provincia en la que seguimos creciendo. Determinados municipios creciendo mucho, además muchas zonas, no solo en el entorno de Almería capital, sino por la zona de Poniente y otras zonas del Levante, sigue prosperando y sigue creciendo, es una población joven y ahí tenemos que estar las administraciones. Bueno, viendo estos datos tan positivos que me estás contando, a mí me gustaría que me dijeras si Almería podría compararse con alguna gran ciudad de España como, no sé, Madrid, Barcelona, Valencia, en cuanto a esa tasa de contratación juvenil. Bueno, la economía, las circunstancias socioeconómicas de la provincia de Almería son muy distintas a otras zonas, ¿verdad? Es decir, nuestro principal sector productivo, nuestro principal foco de creación de empleo es la agricultura y el sector auxiliar de la agricultura, todo lo que se mueve alrededor de nuestro principal sector productivo, sin olvidar otros como el turismo o como por ejemplo el sector de la piedra natural, que también tiene una importancia grande, el sector servicios en general, ¿no? Nuestra dinámica hace que evidentemente las circunstancias no sean idénticas, sea difícil de comparar. Lo que sí que tenemos que igualarnos en oportunidades, en derechos y en posibilidades de futuro pues para nuestros jóvenes, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿verdad? De construir una sociedad pues cada vez más justa, más solidaria, más equilibrada, en la que nadie se queda atrás, y por supuesto los jóvenes que tengan esa primera oportunidad de empleo. Y bueno, ya por último, me gustaría tratar otro tema que es el de la inmigración, pero tratar desde la perspectiva de ese aporte de valor que tiene tanto esa afiliación
para la seguridad social e incluso para las pensiones. Decía la ministra Elma Saiz recientemente que se necesitarían como unos 250.000 inmigrantes al año para tener un sistema sostenible en cuanto a la afiliación a la seguridad social. ¿Qué aporte de valor da Almería a eso? Porque indiscutiblemente es puerta de Europa y puerta de inmigración. Sí, bueno, la verdad es que, claro, la fuerza atractiva que tiene nuestra economía en cuanto a generación de empleo, pues supone pues que muchas personas que vienen a Europa a desarrollar su proyecto de vida, pues que fijen sus ojos aquí, se establezcan aquí. Como bien saben, pues son personas de más de 100 nacionalidades las que viven con nosotros, en un ejemplo, creo que, de convivencia y de buena cohesión social en nuestra tierra. Y bueno, en cuanto a las cifras que comentaba, igual que estamos en mínimos históricos en número de desempleados, también estamos en máximos históricos en cuanto a personas afiliadas a la Seguridad Social. Tenemos más de 328.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, personas cotizando a día de hoy en la provincia de Almería. Nunca jamás, antes decía que nos teníamos que retrotraer al año 2008 para ver cifras de desempleo similares. En cuanto al desempleo es así, pero en cuanto a la afiliación, desde que existen registros, nunca ha habido tantas personas cotizando a la Seguridad Social como hay ahora mismo. ¿Qué porcentaje de estas personas son personas que no nacieron aquí en España, no nacieron en nuestro país, pero que están aquí trabajando con nosotros, aportando valor? Pues más de 80.000. Es decir, es una cifra muy importante, una cantidad importantísima de personas que están trabajando, evidentemente, desarrollando su proyecto vital, pero también cotizando. Cotizando y garantizando no solo el presente, sino también el futuro de las pensiones, como bien decía. Ahí hay una necesidad de poner las bases de un equilibrio intergeneracional. Los jóvenes tienen que trabajar para que nuestros mayores puedan percibir las pensiones, además en unas condiciones como las que están percibiendo actualmente, ¿no? Es decir, con una garantía de que van a subir cada año según suba el coste de la vida. Y es muy importante que entre todos pues seamos capaces de colaborar y de apoyar cada uno en nuestra parte, ¿no? Sí que es importante no solo que exista empleo, en los niveles en los que estamos comentando, sino también es muy importante, y en eso el Gobierno de España está dando pasos decisivos, en que ese empleo sea un empleo de calidad. Es decir, que las condiciones sean buenas, que exista un empleo de carácter indefinido en la mayoría de los contratos que se firman, como decía anteriormente, y que, bueno, pues que las condiciones retributivas pues sean cada vez mejores, con esa subida del salario mínimo interprofesional que señalaba anteriormente. Por tanto, bueno, creo que la aportación, como decía anteriormente, en este progreso de nuestra sociedad, en esta mayor cohesión, en este mayor equilibrio, pues creo que la aportación también de la mano de obra llegada de otras partes del mundo, pues también es muy importante y hay que ponerlo en valor. Pues José María, muchísimas gracias por atender a Noticias Trabajo y por acogernos también.